Buenas y muy pinches frías tardes. Yo soy Diego, soy escritor y bienvenidos a Crónicas de un Debray anunciado. Hoy vamos a retomar un poquito la literatura. Hoy nos acompaña mi hijo Granancio y su familia. Hoy vamos a hablar de nuevo de cosas de literatura. En especial vamos a hablar de construcción de personajes y construcción de mundos 101, es decir, consejos o tips o igual ejercicios que les permitan construir un buen personaje o un buen mundo. Iniciemos con el que a mí me cuesta más trabajo, que es creación de personaje. Pero hay que acomodar estas cosas de vez en cuando. Ya estamos. Vamos a hablar ahora sí que del que a mí más me cuesta trabajo, que es crear personajes. Vamos a decir, ¿por qué a mí me cuesta trabajo crear personajes? Yo escribo para un mundo, yo escribo... Mi historia narra sobre mundos, o las historias y las tramas giran alrededor del mundo que creo. Los personajes facilitan eso, y aunque me gusta complejizar mucho los personajes y ponerles capa tras capa tras capa tras capa, usualmente eso me sale el tiro por la culata y termino complicándome la vida con personajes que en primer borrador no necesariamente hacen mucho sentido. Pero he descubierto maneras o ejercicios en los que puedo crear un personaje. El primero y el más sencillo es decidir si quiero trabajar de fuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Es decir, cómo quiero hacer la piñata o el approach que quiero para crear el personaje, si estamos tomando el personaje como una piñata. Tiene sentido en mi cabeza. ¿Por qué una piñata? Porque a mis personajes les pego mucho y sale contenido. Contenido para la historia. Entonces, vamos a ver. ¿A qué me refiero con trabajar de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera? De afuera hacia adentro es... Me imagino una escena. Quiero esa escena, se me es muy chingona, quiero llegar a esa escena. Esa escena, que va a ser un momento de pivote o un momento crucial en la historia del personaje, pues yo me empiezo a pensar cómo llegaron ahí. Pues tuvo que pasar por esto, por esto, por esto. El otro personaje tuvo que pasar por esto, por esto, por esto. Igual si quiero dramatizarlo, igual si son enemigos en algún momento eran amigos, o igual son rivales de toda la vida. Todos estos ejemplos van construyendo la escena, van construyendo la situación. Y una vez que van construyendo la trama, y una vez que tengo la trama que me llevó a ese punto, la siguiente pregunta es, ok, ¿qué decisiones tomaron los personajes para llegar allá? Entonces empiezo a pensar, pues si pasó de aquí a acá, pues igual este personaje tiene que creer en estas cosas, o tuvo que ser engañado igual, o tuvo que creerle al malo. Ese tipo de preguntas empiezan a salir y empiezo a construir un poco la personalidad del personaje. Es decir, si tomó estas decisiones, ¿por qué tomó esas decisiones? Como no me gusta que muchas decisiones, que todo lo que tome un personaje tenga sentido o venga de un lugar que tenga sentido, pues empiezo a trabajar en eso. Entonces empiezo a trabajar de afuera, de esa escena, hacia adentro, hacia el por qué el personaje toma decisiones, por qué pelea como pelea, por qué hace lo que hace, por cuál es su relación con por qué tiene esa relación con esa persona, y lo mismo con cada personaje involucrado en esa escena. Una vez que ya llegué a esa escena, la siguiente pregunta que me hago es, ¿qué pasa después? Si esa escena es una batalla climática y es el final de una historia, pues trabajo en el desenlace de todo lo que ya he estado construyendo para llegar a esa historia, para llegar a esa escena. Si siento que puedo dar, pues, ok, ya llegué a esa escena, ¿qué sigue después de estos personajes y a dónde los puedo llevar? Igual se me ocurre otra escena y se repite el proceso ad infinitum hasta que tengo toda la historia del personaje. Es desde afuera hacia adentro. No sé si lo estaba diciendo al revés, creo que no. Sí, me estoy refiriendo de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera
cambia en el sentido de, ok, quiero escribir un personaje con esta personalidad, quiero escribir un personaje con estas creencias, con estas cosas. Y esto cómo se va a ir reflejando en el mundo que ya construí, porque primero yo construyo el mundo y luego construyo los personajes, cómo el personaje va relacionándose con eso, por esas decisiones a dónde va a ir, todo eso, y no tengo tan claras las escenas a las que las quiero llevar, pero sé qué tipo de personaje es, me tardo más en construyendo, ok, si quiero que tenga esa personalidad en este mundo, posiblemente significa que exista en este trabajo, que tenga este círculo social, igual como tiene esa personalidad, igual tiene esta dinámica familiar, esta dinámica social, esta dinámica estudiantil, si escribo a un estudiante, todo eso empieza a construirse de adentro, de yo quiero que tenga esa personalidad hacia afuera, construyendo las acciones y las escenas. Ahora sí, queda claro que para mí, cuando digo de afuera hacia adentro, es el afuera de una historia, es lo que hace, son las acciones. Es lo que uno hace con el cuerpo, es lo que sucede afuera del mundo interno. Lo interno, lo de adentro, es lo que piensas, las decisiones, todas las cosas divertidas que suceden dentro de la cabeza de un personaje. Y una vez que ya tengo eso, pues empiezo a escribir. Ahora bien, el ejercicio que les voy a dejar es un ejercicio que más que nada sirve para puntos de vista, pero también les va a servir para construcción de personaje. Usualmente, cuando tú escribes un... Van a ser dos ejercicios, corrección. El primero se lo copia a Brandon Sanderson y es un extraño cabalga por una ciudad. Ese es un gran ejercicio y lo van a repetir 4 veces con diferentes tonos de puntos de vista. El primero es un extraño que llega a una ciudad y pasa por esa ciudad. Lo que van a hacer es describir esa ciudad desde el punto de vista del extraño. Todo en lo que se fijaría el extraño, en lo que no se fijaría, en lo que daría por hecho, todo en eso. Una vez que hacen eso, van a hacer lo mismo con el sheriff del pueblo, con la ley del pueblo. Lo mismo, está dándole una vuelta al pueblo, qué está viendo el sheriff, qué está narrando el sheriff, en qué se fija el sheriff. Y lo más importante es cómo lo dice el extraño y cómo lo dice el sheriff. Una vez que hacen lo mismo con el sheriff, lo van a hacer con el criminal en la ciudad, en qué se fija el criminal, y luego lo van a hacer con el noble, con el rey, con la realeza que está visitando el pueblo. Esos son 4 puntos de vista distintos, 4 maneras de ver al mundo distintas, pueden ser muy similares entre ellas, cómo lo narran puede serlo distinto, y eso les va a ir ayudando a generar puntos de vista, a ayudar a hacer a la creación, no sé por qué este párpado lo tengo un poco más caído, a la creación de un mundo, a la creación de un personaje y sobre todo en qué se fija cada personaje. Ahora bien, el siguiente ejercicio, esto es si quieren que los narradores, esto les va a servir el primer ejercicio, perdonando medio distraído, pero este primer ejercicio, en lo que más les va a servir es en ejercicios en narración de primera persona. Porque como lo están narrando desde el punto de vista de ese personaje, pues obviamente a la hora de narrarlo lo están narrando el personaje. Así que pueden agarrar slang, pueden agarrar idiosincrasias, muletillas, todo con ese ejercicio y hacer que los personajes se sientan ricos. El siguiente ejercicio que les voy a dar, que es el que más yo hago, es para cuando estén escribiendo en tercera persona. Es decir, cuando hay un narrador más omnipresente, más sabelo todo. Van a dividir cada capítulo. Es un ejercicio que yo le llamo el Approach Game of Thrones. En el Approach Game of Thrones los capítulos no tenían capítulos, eran los puntos de vista de cada personaje, aunque estaban narrados en tercera persona. El ejercicio que les recomiendo es que en un capítulo, cada cambio de escena o los cambios importantes de escena cambien a otro punto de vista. Pero lo van a narrar en tercera persona, van a narrar las acciones que toma el personaje de afuera, van a hacer la construcción de afuera hacia adentro. Y no van a poner el pensamiento de los personajes, van a hacer que los personajes, su personalidad se muestre por acciones, y por palabras. Una vez que lo logran hacer, van a añadir líneas de pensamiento de los personajes, lo que cada personaje piensa en ciertos momentos,
pero no sé, lo máximo que van a poder tener de cada personaje en cada punto de vista es máximo 10. Porque si empiezan a sobrecaer en eso del pensamiento, escriban en primera persona. Esto los que le va a hacer, los que le va a ayudar, o sea, lo que yo creo que ayuda a esto es narrar lo que está sucediendo, economizar las narraciones y y mostrar la personalidad de los personajes sin contarla. Es decir, cómo los personajes reaccionan por cómo actúan, por cómo hablan, todo eso. Y una vez que pongan los personajes, las líneas de pensamiento van a empezar a justificar esas acciones con ese pensamiento. Ahora bien, la ventaja que tiene el extraño cabalga por la ciudad es te va a adentrar mucho en el personaje, te va a adentrar mucho el personaje y te va a permitir crear un mundo un poco o un pueblo un poco más carnoso. El otro lo que te va a ayudar es a agilizar el proceso de contar la trama, en no sobreescribir o sobredescribir ciertas cosas. Obviamente la versión ideal es una combinación de ambas, donde en ciertos capítulos haya comentarios en donde se sientan que es el personaje, o igual el narrador es su propio personaje. Es válido. Me está distrayendo el grano. En fin, ya se me va a ir. Esos son dos ejercicios que yo les dejo para creación de personaje. Muchos les van a decir, hagan una hoja de personaje, hagan un character sheet que describa todo, así de qué tan altos son, el color de los ojos, lo que les gusta, lo que les da miedo. Eso sirve una vez que ya tengan una historia, que ya tengan al personaje bien hecho, eso les sirve para tenerlo desde un punto de partida. Honestamente, ese es un ejercicio de procrastinación, eso nada más es para que sientan que están escribiendo sin escribir. ¿Por qué? Porque mientras ustedes estén escribiendo un borrador, sea cual sea la edición, sea el tercer borrador, el cuarto borrador, quinto, sexto, van a ir cambiando cosas. Una vez que ya esté todo en piedra, que esas cosas ya no las van a mover, ahí es cuando lo pasan a un contexto más frío, donde puede ser que mide de tal lugar, que mide de tanta estatura, que tiene esto, tiene ciertas alergias, tiene ta. Eso es una vez que lo que ya escribieron se quede inmóvil e inflexible. El tercer ejercicio que les voy a dejar y la tercera forma que les voy a hacer es ¿qué simboliza cada personaje? Su historia tiene que tener un tema. O puede tener varios temas. Los personajes importantes de su historia tienen que reflejar esos temas. Entonces, ¿qué temas va a reflejar cada personaje? Y con los dos ejercicios que llevamos, que son su punto de vista y la economy of action, una vez que ponen, pues esto se trata de este personaje, le están dando otro matiz, otra capa narrativa. Entonces, una vez que juntan todo esto, tienen un personaje que representa cierto tema, que actúa o narra que actúa o dice ciertas cosas. Ya tienen un personaje. Que puede ser un personaje muy sencillo, un personaje plano en una narrativa compleja, un personaje increíblemente complejo. Pero lo importante es que ya lo tienen y ya pueden narrar con él. Estos tres ejercicios lo que hacen es van a escribir y escribir y escribir y escribir y escribir hasta que se les quede el ejercicio de que cuando están escribiendo en van a utilizar estas palabras, la narrativa va a ir de cierta manera, estas cosas son usualmente las que van a pasar, todo eso. Y con cada personaje o con cada personaje principal y ya van a ir creando algo más interesante. Ahora bien, no es necesario que lo hagan con cada personaje. Yo les recomiendo que hagan estos ejercicios con su principal, sobre todo. El principal es el que lo tienen que hacer. Todos los demás pueden ahorrárselo mientras entiendan la dinámica que ellos tienen con el principal. Si es el antagonista del principal, ok, ¿qué tan antagonista lo van a hacer? Si es el polo opuesto, en ese caso, hagan lo opuesto que hacen con el principal. Si es similar, pero se fue por otro lado, en ese caso, narren lo que cambió o piensen en lo que cambió.
Obligatoriamente tienen que hacerlo el de A Stranger Rides to Town, bla, bla, bla. A Stranger Rides to Town con el principal, a la de a huevo, y con el antagonista. Si tienen más de un antagonista, decidan cuál va a ser el antagonista principal en toda la saga o en toda la historia, o cuál es el último antagonista o el antagonista más personal del personaje, y así lo van manejando. Todos los otros personajes, si fungen o funcionan alrededor del principal o tienen o son opuestos o son complementos del principal, pueden ahorrarse un poco a estos ejercicios. No se los recomiendo si es la primera vez que escriben, pero lo pueden hacer. Otro ejercicio que les dejo es pónganle, intenten asociar a su personaje con... Esto es más para como fantasía, ciencia ficción, que les gusta manejar esos símiles, esas metáforas y esas comparaciones, pero equiparen a sus personajes con un elemento, con un animal o con algo, con un arquetipo. Una vez que tienen todo, cuando ya tienen el Stranger Rides Through Town, el que yo les llamo el Game of Thrones, el, ay, se me olvidó el tercero, se me subió la cabra al monte. ¿Qué estaba diciendo? El tercero, ¿cuál era? Era relacionado con la hoja de personaje. Ah, sí. Y el tema que cada personaje tiene que representar o que cada personaje representa, una vez que ya lo tienen eso, pueden irse a qué color representa este personaje, qué elemento representa este personaje, qué animal representa este personaje o qué mascota tendría, cómo come, todos esos ya detalles para afinar que están en función de lo otro que es más grande, sobre todo el una vez que tienen la personalidad, el tema y que ya tienen su punto de vista y el cómo ve las cosas, las otras cosas van a ir cayendo. Igual ni siquiera se van a dar cuenta que ya lo tienen una vez que están escribiendo estos ejercicios. Y así ya tienes un personaje que ha sido construido en cada capa, cada superficial que es los colores asociados con él, cómo se viste, lo que le gusta comer, cómo le gusta adornarse, a cada vez lo más profundo, que es en que cómo habla, cómo actúa, en qué cree, en qué representa, en todo en su mundo interno, ahí lo van escalando. Y la gran regla que estos ejercicios les prestan es el famoso show don't tell, el muestra no me digas. Que aunque en literatura uno, y creo que lo como he mencionado en otros streams, que es difícil en literatura realmente mostrar y no narrar o no contar, porque a final de cuentas un libro te cuenta las cosas. Esto te permite narrar las cosas sin decir de él hizo esto por esto, sino simplemente él hizo esto, él dijo esto, él estás narrando, lo que estás narrando está mostrando a los personajes, está mostrando acciones. Y la regla es, y esto es porque en un libro puedes monologar mentalmente. Hay muchas grandes historias que realmente son un monólogo o es un tren de pensamiento, es continuo, grandes libros. Porque se presta a eso, porque está escrito, es palabra escrita, es arte escrito, no activa la imaginación. Pero si tu trama es más de acciones, de que esto lleva a esto, de esto lleva a esto, o quieres que termine siendo una película, una serie, que es muy válido. Quiero dejar muy claro de que si tu meta de escribir es que quieres que lo adapten, es muy válido. Solo enfócate en que tu obra sea buena antes de eso. O sea, no escribas nada más porque, claramente esto lo van a adaptar, así que puedo no ponerle atención a esto. No. Lo que tú vas a estar quitando, o sea, cuando estés construyendo la película o editando para que sea lo más visual posible,
tu obra en sí te tienes que esforzar. Creo que no tengo que decir que, aunque estés escribiendo un libro para que lo adapten a película o que lo adapten a serie, tienes que esforzarte en escribir un buen libro. Y por eso sirven estos ejercicios. Y si tu historia la quieren adaptar, o quieres que se adapte, o quieres que sea una película, quieres que sea una historia más visual, ahí sí te conviene el show don't tell. Es decir, evita mucho líneas de pensamiento a menos que tengan sentido que apliquen. Este, Cuidado con el diálogo tiene que ser natural, no tiene que ser muy, no tiene que ser que exponer mucho. Recuerden, en un libro tienes la narración para exponer. La narración es una gran ayuda para exponer las ideas porque ahí te puedes narrar y exponerlo y que los personajes no se paren, volteen a la cámara y lo digan, que es mi gran problema con Interestelar, que estos grandes científicos no hablan como humanos y están exponiendo cosas cuando se supone que ya lo deberían de saber. Moving on. Y con esto ya están creando un personaje. ¿Cómo hacen lo mismo con el mundo? El mundo es más el mundo a mí se me simplifica más el mundo. Eso no quiere decir que sea fácil crear un mundo. Para muchos es lo más difícil crear un mundo, especialmente si es completamente ficcional. El primer ejercicio que yo les dejo en crear un mundo es, es igual vamos a ver outside in o inside out. Si lo van a hacer de outside in, empiecen con la historia del mundo. Si es un mundo muy fantástico, es lo crearon los dioses o los dioses vienen del mundo. Cómo es la atmósfera del planeta, es muy grande, es muy similar al nuestro. Si no es tan similar al nuestro, ¿en qué se diferencia? Si se diferencia en esto, pues eso van a hacer su investigación de si tiene más gravedad que en este planeta, eso significa que posiblemente esto se vea reflejado en esto y esto y esto. Este, Van a ir de lo grande, del mundo, del clima, de la creación, de cómo funciona la magia, todo eso a lo social. Van a ir de lo global a lo social, que es yéndome a fantasía. Si están escribiendo fantasía con otras razas, cuál es la relación entre las razas, en qué ciudad está mejor, en cuál ciudad está peor, si estas dos razas se llevan mal, ¿por qué? Si estas dos especies se llevan mal, ¿por qué? Si cuál es la especie dominante o si todas son iguales. Si todas son iguales, eso significa cómo se maneja el gobierno, cómo se manejan las ciudades, es, cómo son las leyes, cómo son los mercados, si comen distinto por cómo comen distinto, cómo se soluciona eso. Y así van de lo grande a lo particular hasta que los ejemplos particulares sean, pues esto se ve en esta ciudad se ve esta fortaleza, esta debilidad, en esta tienen esto y esto, en esta tienen esto y esto. Y si en esta tienen esto y esto, en ese caso esta ciudad posiblemente sea más científica, en esta ciudad sean más artistas, en esta ciudad sean más arcanos, en esta ciudad sean más bibliotecarios, todo eso. Y esa ciudad, ¿qué relación tiene con esta? Tiene con esta, tiene con esta y tiene con esta. Y pasan. Y una vez que están construyendo esas ciudades, en que como han ido de afuera hacia adentro, pues estos especies vienen acá, en ese caso van a tener una ciudad en una parte árida del mundo. Si están en una parte árida del mundo, eso significa que pues posiblemente en esta parte esté en este lado, que esté en ese calor, que esté contra empiezan a construir así poco a poco. Inside Out, en un mundo de fantasía, de alta fantasía, complejo de ese estilo, pues obviamente pues es Inside Out, eso significa que voy a iniciar con el status quo, que ya hablamos, con el status quo del mundo. Eso significa que esto existe así, por esto y esto y esto y esto. Y como esto existe por esto y esto y esto y esto, eso significa que esta ciudad va a estar acá, que esta va a estar acá, que tienen estos problemas con esto y tienen estos problemas. Entonces posiblemente hicieron una guerra acá. En ese caso esta parte está inhabitable o inhóspita. No han explorado esta parte. En este continente está de X forma, en este de otra. Así no empiezan a construir de adentro hacia afuera. Otra cosa que ayuda mucho, un ejercicio que ayuda mucho a la construcción del mundo es lo que yo le llamo
el ejercicio de reflejos. Es decir, van a agarrar un aspecto contemporáneo y lo van a traducir a su historia. Es decir, cómo es ir de compras en esta ciudad, cómo es ir de cómo es la presencia religiosa en esa ciudad, cómo tratan a cierto grupo social, cómo tratan a cierto y lo van a ir narrando. Este es un ejercicio inside out. Yo soy muy de la creencia de que un buen mundo se crea de adentro hacia afuera. Es decir, primero vas a poner las ciudades y el continente en donde hay conflicto, donde va a suceder el conflicto principal. Y luego vas a ir desarrollando más porque te van a hacer por necesidad. Porque si existe este continente, pero mencionaste en ese caso como es, o esa ciudad como es. Pero siempre van a iniciar con la ciudad principal, en donde va a suceder la mayoría de la acción o las acciones más importantes. Esto, el ejercicio de reflejo, también les va a ayudar un poco a ir pensando en el tono de la historia, en la trama, en el género de la historia. Perdón, es que hay como algo que se rascaba, creo que era un perrillo. Es decir, si están escribiendo una historia de aventura, en ese caso, o quieren escribir una historia que trate de ciertos temas, pues, por ejemplo, estos van a estar reflejados en esta ciudad de esta manera. O en esta ciudad van a encontrar tal lugar. Y si van a encontrar tal lugar, significa que es de ta. Todas esas preguntas que se tienen que hacer, las van a ir respondiendo mientras construyen las cosas. También se van a dar cuenta de qué es lo importante de la historia. Si su historia se va a enfocar mucho en una ciudad o en las dinámicas de la ciudad o cómo el personaje vive dentro de esta ciudad, en ese caso la ciudad se va a convertir en un personaje extra y posiblemente en el personaje más importante. Véase Night City en Cyberpunk, estamos hablando de videojuegos. Véanse Ciudad Gótica en muchas historias de Batman. Véase King's Landing, Winterfell, todos esos en A Song of Ice and Fire. Pero si tu historia va a tratar más sobre el mundo, o sea, sobre qué está sucediendo en el mundo, o si las acciones que no toman los personajes van a repercutir en el mundo, en ese caso, igual no les conviene enfocarse tanto en una ciudad. Igual mostrar que en una ciudad está sucediendo esto, pero no mostrar los detalles tan idiosincráticos, porque al final de cuentas los personajes lo que van a hacer es ir afectando algo más grande. Igual en algún momento quieren ahondar más en las dinámicas de cierto país y en las dinámicas de otro y todo eso. Pero si están hablando más global, más al mundo, contra un imperio, contra... Es más cierto que lo hablamos, es un gran ejemplo. En las buenas historias de Ciudad Gótica, cuando Ciudad Gótica es un personaje, la historia trata de Ciudad Gótica. Pero, por ejemplo, no sé, en Star Wars, no te narran realmente cómo es la vida en Tatooine o la jerarquía con los Hots o cómo es Coruscant durante la época del Imperio. No, simplemente te ponen esto, te ponen que el Imperio es malo y es sencillo, el mundo es sencillo, pero esta sencillez, como está en función de que están tratando de salvar la galaxia o el mundo, lo que quieran, permite preguntarte, ¿cómo es la presencia del Imperio en otros planetas? Porque en Star Wars realmente se la pasan en cantinas, en bases, en naves, no se la pasan en pueblos, no se la pasan en la sociedad, sino realmente se la pasan en misiones. Y en esos ejercicios de reflejo, el reflejo de cómo es comprar cosas ahí, cosas así. Ustedes se dan cuenta de esto no me interesa, esto no me interesa cómo se compran el súper ahí, no me interesa cómo es la religión ahí, porque a fin de cuentas de eso no va mi historia. El ejercicio de reflejos también les va a permitir esto es en lo que me quiero enfocar, porque esto refleja lo que yo quiero contar. Así que eso les permite ir manejando su investigación, porque el mundo necesita mucha investigación para poder hacerlo. Lo que aplica mucho con el Stranger Rise Through Town también les va a servir mucho para ir a ustedes, una vez que cuenten los 4 puntos de vista, ustedes como escritores, si quieren, para aprender a escribir un mejor mundo narrativo,
agarran lo que contaron con esos y lo ponen objetivamente. En el último ejercicio es ponen lo objetivo, lo narran lo más frío posible. Este es un pueblo de tal manera en donde tal, 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 tal y tal. Y eso les va a ayudar a esto es lo que sucede, esto es lo que ellos ven. Y también todos estos ejercicios o estos ejemplos que les estoy dando o a qué me refiero con construcciones, al final de cuentas les va a hacer a ustedes tomar una decisión. Ustedes van a narrar al mundo o va a ser una historia de personajes. Si es una historia de mundo, que es sus vuelta al mundo en 80 días, sus viajes de Gulliver, todo eso, pues el personaje va a ser más arquetípico, va a ser más plano, va a ser menos interesante, porque me cuentas lo que están narrando es las grandes ciudades perdidas, los grandes mundos que se encuentran, estas grandes aventuras y los personajes simplemente van a pasar por esa aventura. Si, si su historia es más de personajes, obviamente lo que más van a construir va a ser un personaje y el mundo va a ser un setting, va a ser el escenario. Estos ejercicios lo que les va a ayudar es, y lo que les ayuda es a tomar la decisión de en qué se van a enfocar a la hora de narrar, o si se van a enfocar en eso o no. Y ustedes van a tener que tomar esa decisión. Yo digo que a mí me gusta más escribir el mundo, o a mí se me simplifica más escribir el mundo, pero el libro que ahorita yo estoy trabajando, que es el que he estado trabajando desde el 2020, es una historia mucho de personajes, es una historia que trata sobre identidad, sobre máscaras, sobre venganza, sobre muchas cosas. El mundo es un reflejo de los personajes, existe para explicar por qué crearon o por qué estos personajes llegaron a ser como son, pero la historia la mueven los personajes. Yo me enfoco en lo que más difícil se me hace escribir, que son personajes, porque a mí lo que más me gusta es el reto de mejorar y contarlo cada vez mejor. Si a mí se me simplifica crear un mundo, yo me voy a enfocar más en la creación de los personajes, porque, ¿por qué? Porque a la hora de estar creando los personajes estoy detallando lo que a mí me sale más fácil y estoy trabajando y mejorando lo que a mí me sale más difícil. Es un approach muy Dungeon Master de Dungeons and Dragons. También les recomendaría si quieren escribir, métanse a una mesa de Dungeons and Dragons, busquen una mesa de Dungeons and Dragons que les guste, porque así van a crear personajes, así van a crear situaciones, van a pensar en desarrollo de personajes. Y si les toca hacer Dungeon Master, que es divertidísimo, van a estar pensando en, chin, ¿cómo cuento la historia? ¿Cómo los llevo de un lugar a otro? ¿Cómo me adapto a las decisiones que tomen los personajes? ¿Cómo creo al mundo o qué utilizo de los módulos para contar lo que yo quiero? Y la regla de oro, el ejercicio de oro es siéntanse y escriban. Si un día no quieren escribir o si 2, 3 días no quieren escribir, es válido. No se forcen en escribirlo, si no ahí es cuando salen las malas cosas. Pero sí siéntanse y escriban. Ustedes no van a mejorar su escritura si no se sientan y escriben. Nadie nace escribiendo como Neil Gaiman. Nadie nace escribiendo como Emily Dixon o... ¿Emily Dixon? Emily Dickinson. O las Bronte. O nadie sale narrando como Terry Pratchett, que en paz descanse. O como Tolkien. O como su escritor favorito. No. Ellos se sentaron y escribieron y pasaron... Y escribieron mucha pinche basura. Antes de estar trabajando a que esa basura se brillara como diamante. Y la segunda regla de oro, si van a escribir, es escriban creyendo que su historia va a cambiar el mundo, crean que su historia va a cambiar al mundo y sean lo suficientemente humildes para saber que su historia va a cambiar un chingo, que la van a criticar, que la van a destrozar, que no están escribiendo tan bien como lo que escriben acá. Es este manejo, estas multitudes que contenemos las personas de, sí, yo soy un chingón y yo escribo chingón, pero esta historia es la que yo escribí ahorita, voy a ir mejorando y no, nunca se crean que son el mejor del mundo, pero siempre crean que su historia puede cambiar al mundo.
Es difícil, es contradictorio, es una dicotomía, es una yuxtaposición, oxímoron, lo que quieran, como quieran narrar, decirlo. No sé por qué dije yuxtaposición, me gusta esa palabra, para no aplicar realmente para esto. Este, pero mientras hacen eso es lo que les va a dar la energía, o sea, escriban porque esto va a cambiar al mundo, por estén preparados a aceptar las críticas. Estar de, no me gustó esto, no está padre, o está padre, pero esto no me gustó, o no me gustó, pero esto sí. Prepárense para aceptar eso. Es lo más difícil. Maten a su ego en que y acepten las críticas buenas, constructivas. Si la crítica no es constructiva, ignórenla. Sí, maten un poco a su... Inflen y maten a su ego al mismo tiempo. Es un desmadre y es complicado, pero es lo que permite que se escriba bien, a mi parecer. Ayahuasca. Siempre cuando hablamos de narrativa o de un ejemplo en específico de narrativa, los streams son cortitos o los videos son cortitos y los están viendo en YouTube. Repito, el canal de YouTube es La Bóveda de Otranto. Ahí se sube estos bots un día después del stream. Mahalo. A las 5 p.m. Y sí, cada vez que hablo de algo como que esto siento que pasa más rápido, como que lo narro rápido. Igual es porque es algo que me apasiona y es algo de lo que me gustaría decir sé bastante. Así que se me hace chistoso. Bueno, yo soy Diego. Estas fueron crónicas de un Debray enunciado. Los veo el martes a hablar de no sé qué sé yo. Tomen agüita. Y sean buena gente.